Buen día, jóvenes. Nuevamente nos encontramos aquí, esta vez ya teniendo nuestra última clase de esta materia. Pues como es la última, obviamente agradecerles a ustedes el empeño que pusieron. Realmente demostraron ser un grupo muy atento, muy amable en cuanto a realizar las actividades. Les recuerdo, esta fue la primera vez que doy esta materia, pero puse todo mi empeño para que a ustedes les agradara. Entonces, qué bueno que a través de sus ensayos, a través de los reportes de su tarea, miré el empeño que pusieron. Obviamente, quizás estando en el aula de clases, pudimos potenciar esto un poquito más, pero la educación no se queda en lo que yo les haya enseñado, sino en lo que ustedes aprendieron, lo que pudieron ejecutar. Como desde la primera materia que yo les les mencioné que no importa qué tan bien enseñe un maestro si el alumno no puede ejecutar eso que aprendió en su vida real o en su vida laboral. Entonces, esta materia es igual. Les platico que obviamente esta materia es muy teórica, hay mucha teoría, hay una antología completa, la cual ustedes van a poder encontrar en la sección de recursos de la plataforma, donde pues nos podemos llenar de conceptos, pero yo soy de esas personas que consideran que un concepto no tiene sentido si no le doy un uso práctico, es decir, no los puedo ejecutar. Al principio de la materia, aquí hay una imagen que está precisamente que puede resumir un poquito los objetivos que yo tengo de la materia, donde está una imagen, dónde estoy, y primero es, el punto número es decir, a dónde voy, cuál es el objetivo que quiero lograr como docente, y todo esto enfocarlo con los alumnos. El segundo punto es dónde estoy, es decir, primero digo qué es lo que yo quiero lograr con los alumnos, después a ver en qué punto estoy. Por eso las primeras semanas eran para ver más o menos cómo se desempeñaban en este ámbito de las tareas. Algunos alumnos o algunos grupos con otros docentes y en otras escuelas, este tipo de materias se hacen tediosas, se hacen aburridas, porque obviamente se ve todo lo teórico, se ve todos los conceptos, y en esta misma antología traía el tipo de alumno que memoriza, ¿no? que se está aprendiendo los conceptos, pero no llega a obtener ningún procesamiento mental, ningún proceso mental, no hay una metacognición en ese sentido, y pues no se aprende nada. Y por último, planteamos cómo tengo que llegar o hacia dónde tengo que llegar. Entonces, mi objetivo de esta materia de estrategias de enseñanza y aprendizaje no era precisamente enseñarles todos los conceptos que se tienen, sino ponerlos en los dos puntos. Cuando se habla de enseñanza, estamos hablando del docente, y cuando se habla de aprendizaje, estamos en la parte del alumno. Bueno, ustedes ya son alumnos en el sentido de que yo ya les estoy dando una materia, pero no solo el hecho de ser un alumno se comprende lo que es un alumno, ¿sí? ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto un poquito enredado que les estoy dando? Que muchas veces tenemos la problemática de pensar que las personas son algo por el simple hecho de serlas. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si ustedes miran a un docente por el hecho que les esté dando clase, no significa que sea un docente, o más bien un buen docente, porque no cumple con las funciones, o no está sabiendo qué es lo que tiene que hacer en el rol que debe de cumplir. ¿Y cuándo se llega a cumplir? Esto es algo como por ejemplo me decían mis padres, y yo creo que también sus padres en algún momento les han dicho, de que cuando crezcas lo vas a comprender. Entonces, ¿cuál era la situación en la que los quería yo poner con esta materia? Pues precisamente que ustedes vean qué es lo que tiene que hacer un docente para poder impartir una clase, y que también puedan comprender a través de ser docentes qué es lo que tiene que hacer un alumno para apoyar a ese docente en las clases.
Ustedes ya lo vivieron y en muchos de sus reportes de tarea identifiqué que querían decir que sí hice la experiencia docente, me gustó, pero se me dificultó un poquito con los alumnos porque no muy comprendían o no hacían el trabajo. Entonces recuerden ustedes que ahorita ya vivieron esa experiencia docente, que si alguno de ustedes quiere dedicarse a la docencia, que sí, creo que tuve 2 personas de ustedes que están interesados en ser docentes, pues comprendan como alumno ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando yo puedo comprender un proceso de alumno, es decir, yo cuando estuve en la universidad, cuando estuve estudiando también la maestría, comprendí qué es lo que un alumno necesita, es decir, yo comprendí como alumno qué es lo que necesito para aprender, qué es lo que mejor me hace entender esa materia, ese aprendizaje, y eso yo lo tengo que replicar como un docente. Una de las tareas que les dejé preciso era que ustedes buscaran y recordaran algún docente que dijeran, bueno, él me gustó cómo dio la clase, algunos de ustedes decían, no, es que el profesor de biología era muy bueno, sus clases eran entretenidas, no eran aburridas, el profesor de cálculo también era muy bueno, se portaba buena onda, nos ayudaba a entender cómo se tenían que hacer, o habían otro tipo de profesores en el cual ustedes se están identificando y ustedes deben de buscar ser como ese docente. Un docente se vuelve bueno a partir de no buscar la envidia o no buscar la competencia con sus compañeros docentes, sino más bien hacer una combinación de todo aquello bueno que se está haciendo para poder aplicarlo. Entonces, me da mucho gusto con ustedes saber que hay interés en dedicarse a la docencia, o que hayan descubierto esa parte que a ustedes no sabían que les gustaba, que era dar clases o que era enseñar un tema. Entonces, la importancia de esta materia radica en esto. Yo en algunos de los videos les dije, no se preocupen por la calificación es solo un número, y en esta materia lo que me gustaría es que se queden precisamente con esa experiencia, que ya pudieron enfrentarse a esos primeros nervios de dar clases. Yo, porque era uno de mis objetivos que tengo en la lista de metas de mi vida, dar clases en la universidad, entonces yo busqué ese momento para dar la clase, para buscar este momento, y quizás si a alguno de ustedes se le presenta la oportunidad de enfocar su carrera a la parte de la educación, ya tienen ese primer acercamiento. Quizás ya no tengan otra materia o otro maestro que les diga, a ver, vayan a dar una clase, vayan a preparar una clase, hagan una exposición de esta manera, pero ustedes tendrán la oportunidad de ya contar con esa experiencia. Recuerden, dar clases no es únicamente presentarse en un aula con alumnos y presentarse como maestros. Ustedes pueden practicar enseñándole a su pareja, enseñándole a sus amigos, enseñándoles a su familia lo que están viendo en clase, un tema que les parezca interesante, y prepararlo de tal manera que ustedes van a enseñar. El ser docente no significa que solamente en una escuela es que pueda dar clases. Ustedes pueden desarrollar esta parte de la docencia, de la enseñanza, más bien, en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Ustedes van a poder ser un buen docente porque ya se enfrentaron a esto, ya saben que dar una plática es dar una clase, ya saben que platicar sobre una película o un libro es dar una clase, platicar un tema, tratar de explicárselo a alguien más es dar una clase. Ahora bien, también les pedí que hicieran una planeación o una planeación de clase, porque quizás las primeras veces que les dejé las actividades, ustedes se presentaban en el sentido de que ahora no sé qué hacer, no sé, ahorita tengo un momento de silencio, hay un vacío, hay una sección en la que no está siendo comprendida y ya no sé qué hacer. Entonces, los planes de clase o hacer una estrategia de enseñanza es vital, porque eso nos ayuda a saber hacia dónde va la clase. Siempre hay que planificar. Les comento, no sé si ya les había dicho,
que una de las clases, una de las materias que la primera vez que yo me enfrenté en una universidad, en una clase, mi clase que tenía yo preparada me duró 15 minutos y tenía yo un vacío aproximadamente de 40-45 minutos donde ya no sabía yo qué decir porque ya todo lo que tenía yo que decir ya se había preparado. Entonces, todos los maestros necesitan hacer un tipo de planificación de las clases que van a dictar. Ok, la planificación o la planeación no se refiere al hecho de decir qué temas voy a dar, no solo es involucra, a ver, hoy voy a enseñarle a mis alumnos lo que es Excel y les voy a poner unas diapositivas para que todos vean qué es lo que es Excel, ¿no? Ahí redacto todos los temas, los subtemas que vienen, los voy a leer y al final les voy a decir que me hagan un resumen o que me hagan una actividad. No, planear, hacer la planeación de clase involucra más que solo el tema. Hay que estar checando cuál es el método adecuado que se tiene que hacer, cuál es la estrategia. Entonces, cuando hablamos de un método o una estrategia, nosotros nos referimos a la forma en la que vamos a dar la clase. Es decir, hay que pensar, incluso ahorita en pandemia, yo por eso desde el principio les pregunté cómo quieren la clase. ¿Quieren la clase presencial o van a querer una clase que sea grabada? La mayoría de ustedes optó por lo que es una clase grabada. Entonces, a partir de una clase grabada, yo tengo que saber que no voy a tener respuesta de ustedes. Es decir, no puedo dejar un tema libre en el que yo espere que ustedes contesten en su casa cuando no existe esa interacción, porque yo tengo que interactuar a través de su respuesta. Entonces, las actividades que tengo yo que planear tienen que ser para después de que vean el video, es decir, tienen que haber una forma en la que yo les voy a decir y les tengo que enseñar qué es lo que tienen que hacer para posteriormente llevarlos a la actividad. Entonces, esa es la planeación que se tiene que hacer desde que se ponen cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, cuál es la forma de decirlo y cuál es la forma de ir haciendo todo este proceso para que se aprenda. Entonces, imaginen ustedes que le tienen que, yo creo que algunos de ustedes quisieron enseñar algunos temas de psicología y en alguna de las actividades que se dieron. Bueno, ya sé qué es lo que les voy a enseñar a mi papá, yo ya me lo aprendí, yo ya lo tengo apuntado en una tarjeta. Bueno, pero ¿cuál es la actividad que va a reforzar que lo que estoy haciendo se componga una buena clase, una estructura de clase? Bueno, entonces esa pequeña estructura de clase se tiene que formar a partir de rellenar esos espacios para las actividades con los alumnos. Es decir, una exposición no tiene sentido si no hay un refuerzo para el alumno, una retroalimentación, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la retroalimentación o cuál es la actividad que yo tengo que hacer para que el alumno aprenda? Ahí es donde ya se aplican las estrategias. Muchas veces es el ensayo, el mapa conceptual, el resumen y los ejercicios. Entonces, cuando hay un ejercicio o una actividad que se tiene que dejar, ahí hay unos ciertos consejos que yo les tengo que dar. Entonces, el primer consejo, si usted en algún momento se van a enfrentar a alguna clase, no copien ejercicios de internet o de libro. Entonces, porque es muy evidente o a veces es muy feo cuando un profesor toma los ejercicios copiados. Es decir, a ver, cuando un alumno, cuando un docente tiene hagan el ejercicio de 2 más 2, ¿cuánto es? Si es 2 más 2, ustedes procuren dejar el ejercicio de 3 más 1, o si tengo 2 manzanas y le agrego otras 2 manzanas, es decir, cambiar el concepto de la actividad que se tiene que dejar. Otro consejo que ustedes tienen que hacer es precisamente, si ustedes no lo saben resolver, no lo pueden enseñar. Un concepto o una actividad, hasta que no se le puede explicar a otra persona de manera detallada, no se tiene el dominio de la clase. Entonces,
hay que tener mucha humildad para saber cuándo hay que aperturarse a nuevos comentarios o a nuevas formas de hacer. La educación ya no está basada en el docente que habla, que dice qué es lo que se tiene que hacer y que los alumnos se queden callados y solo recibir instrucciones. Entonces, la educación ahorita en estos tiempos es más aperturada en el sentido de decir que la vamos a adaptar a los alumnos y que los alumnos van a marcar el paso de esta clase o de esta materia a través de la reacción. Es decir, si los alumnos no están colaborando de tal manera que se está dando la clase, entonces la clase no va a tener mucho éxito o no va a llegar a un buen punto. La planificación previa de las clases permite una reflexión profunda en la asignatura. Entonces, cuando se llega a improvisar a un salón, a una clase, o cuando ustedes llegan a decir, a ver, le voy a platicar a esta persona tal cosa, normalmente no se llega a ningún punto, pero cuando se quiere realmente hacer un buen trabajo, profundizar con los alumnos, la materia llega a cobrar un sentido, porque esto se tiene que planificar. No les digo que ustedes todos se vayan a dedicar a la docencia, pero aquellos que se vayan a dedicar, aquellos que tengan esa oportunidad, tienen que saber que tienen que preparar una clase y que estas a través de la experiencia se van a ir reforzando. Entonces tienen que preparar y proponer imprevistos. Tienen que tener actividades, tienen que tener variedad en sus clases, no solo plantear de una forma, no solo, por favor, no vayan a repartir temas y que los alumnos expongan cada clase. No se trata de eso. Se trata de que los alumnos vayan viendo alguna forma de experimentar con el tema que se está haciendo, como lo hicimos con esta clase, ¿no? Entonces, si yo no soy el ejemplo de ustedes, van a encontrar otros docentes a los cuales ustedes podrán encontrar una practicidad en cómo dieron las clases. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden generar una clase y volverse docentes, ¿no? Pero siempre involucra una planificación, una planeación, donde se establece y se busca qué es lo que va a abarcar durante todo ese periodo que va a haber la clase. También se planea cuál es la siguiente clase y cuáles son las tareas y cuál va a ser la manera de evaluar a los alumnos. ¿Por qué el plan de clases es importante en el proceso de la enseñanza? Ok, cuando nosotros como personas, no sé si ustedes han hecho alguna actividad en casa o han hecho alguna de ustedes ha construido, ha hecho alguna construcción en casa, básicamente. Cuando, por ejemplo, me ha tocado ver varios conocidos que han hecho la construcción de sus casas y que han tenido que derribar paredes y volver a construir paredes y volver a poner el techo y volver a quitar el techo, y si ya no era puerta lo vuelvo ventana, y si esta ventana ya la vuelvo puerta o lo vuelvo portón, porque ya me di cuenta que en esta parte no cabían mis muebles y ahora tengo que tirar una pared para que yo pueda meter mis muebles. Entonces, las clases son iguales. Cuando no se planea, cuando no hay una forma, un seguimiento, una estructura que se tiene que hacer a la clase, se empieza a veces por el final, a veces no se logra comprender, no hay una actividad en la que se tiene que hacer. Y esto de la planeación tiene que ver para todo en la vida. Es decir, si ustedes van a hacer una fiesta, no pueden decir es de traje y todos lleguen y ahí a ver qué sale, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que va a llevar la música, alguien que tiene que dar el lugar, qué es lo que se tiene que comer, cuáles son las bebidas que se tienen que poner, cuál es la música, quiénes son los invitados, cuál es el horario. Entonces, imaginen su clase como una receta de cocina. No van a agarrar todos los ingredientes y los van a echar en el sartén o en un lugar, sino que tienen que seguir la receta paso por paso, cuáles son los elementos, cuáles son las actividades que se tienen que hacer para que se vayan ejecutando en clase. A través de la experiencia ustedes ya van a poder tomar una clase de la nada, es decir, ya sé cuál es el tema, ya sé cuál es la actividad y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es un plan de clases? Es una guía de apoyo, objetivos, contenidos, metodología y enfoque de cada una de las clases, actividades, recursos, medios, materiales, el desarrollo de cada una de las clases. Entonces,
Por ejemplo, vean, por ejemplo, aquí tengo la materia esta que acabamos de llevar. Y dentro de estas ya pueden mirar ustedes que hay un orden de todas las clases que hemos visto. Y de todas las materias que yo he dado aquí en Universidad UDS, aquí pueden ustedes observar cada una de las materias que yo he dado clases. Entonces tenemos redes de computadoras, aquí están las clases, aquí está el material. Aquí también tenemos computación 1 para enfermería, aquí están las actividades, voy guardando los ensayos, ejercicios de Word y los archivos que yo tengo necesarios. Cuando yo estoy ya trabajando procesamiento de la información, es una de las materias que vimos, aquí están los libros, los videos, exámenes y todas las actividades que se van haciendo, yo los tengo formadas en carpetas. Aparte de tener las materias y el material, voy guardando por cada uno de los ciclos los archivos que voy generando para cada uno de ustedes. Entonces, existe un orden cuando se tiene que dar las clases, todo eso va quedando guardado. Lo difícil siempre es la primera materia, como en todo, el primer paso siempre es el difícil, pero de ahí ya una vez que se dio una materia previa, ya tienen ustedes la tarea, ya ustedes tienen la estrategia. Obviamente no van a ser los mismos alumnos y va a tener un resultado diferente y hay que evaluar para volver, para tener una intervención y posteriormente modificar la materia, pero eso ya va a partir de otro proceso, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles todas las actividades que hicieron ustedes. Se comportaron como un grupo realmente muy bueno. Estoy agradecido con ustedes de todos sus ensayos, de todos sus reportes de tarea, las actividades que hicieron. Se comprometieron, hicieron un buen trabajo y obviamente espero que alguno de ustedes termine como docente y que le haya gustado esta parte y que yo haya sido el que los motivó a esto, ¿no? Y si descubrieron que pueden dar clases y si solamente se quedó en esa bonita experiencia, también me da gusto que la hayan experimentado. Recuerden, la planeación es muy importante, la experiencia también lo es, y hay muchos factores que se pueden ir descubriendo, pero a través de las actividades. Por último, nos queda la última tarea de esta semana. Ya no tenemos tiempo para realizar otra experiencia como las que hemos tenido. Esta semana es realizar un mapa conceptual. Este mapa conceptual también va relacionado a lo que es la retroalimentación. Entonces, recuerden, la calificación es un número, pero como tal el examen también presenta algunos conceptos. En el área de recursos ustedes van a encontrar la antología y me van a tener que hacer un mapa conceptual con estos temas que ustedes miran aquí. Aquí están ordenados ya cuáles son los temas. Las estrategias de aprendizaje según autores, aquí hay una parte, esta es la antología, donde al principio me aparecen por acá los autores. Esta es la primera sección. Esta parte, este cuadrito, esta tabla también lo van a colocar en el mapa conceptual. Aquí están las definiciones según diferentes autores. Están las estrategias de enseñanza, cuáles son las diferentes. También están la estrategia de enseñanza, que es técnica, didáctica, indicadores para ejecutar una estrategia. Lo que es PowerPoint, recuerden la clase que yo les di sobre PowerPoint o las referencias que yo les di para realizar una buena presentación de PowerPoint, los estilos de aprendizaje y los estilos de educación. En estos temas, en este mapa conceptual que ustedes van a realizar para entregarme antes del día viernes, encontrarán todos los temas para que vendrán en el examen. Ahí ustedes ya tendrán una guía de estudio y podrán repasar alguna de las cosas. Obviamente no vamos a poder repasar todos estos conceptos porque estos son conceptos para examen, y los conceptos que hemos visto, o al menos que yo intenté ejecutar con ustedes, son conceptos que les van a servir como experiencia. No es pasar los conceptos que tengo, los voy a pasar directamente a la práctica y a la experiencia. Entonces aquí ya van a poder encontrar en este mapa conceptual que ustedes me van a enviar. Recuérdenlo, es en formato PDF, tiene que tener su hoja de presentación y subirlo a plataforma antes del día viernes. Ya no hay espacio para tareas pendientes, entonces los que no lo entreguen durante esa fecha, el día sábado que presentan el examen, una vez que lo presenten y terminen, ya tendrán su calificación más tarde. Entonces ya no hay de entregarlas el sábado en la tarde o el domingo en la tarde, ¿sale?
Bueno, les agradezco mucho. Si tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar, me daría mucho gusto. Y si no, también es un gusto. Me encuentro a sus órdenes para cualquier cosa que tenga que ver con esto de educación o cualquier cosa de ingeniería. Muchas gracias y hasta pronto.